Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, capítulo 2, tema que lo sabemos de memoria, que era un himno, y Pablo lo usa por el Espíritu Santo como doctrina. En realidad la doctrina está primero y el himno fue compuesto después por los hermanos. Y hay 2 o 3 himnos en el Nuevo Testamento que llegaron a ser cantados por ellos, teniendo en mente la doctrina bíblica. Hoy comienza el tema Jesucristo es el Señor, ¿no? Por lo menos me toca a mí Jesucristo como Señor y Señor de mi vida. Luego habrá otros ítems a través de mayo, Gustavo, es así, ¿no? Bien. Obviamente que no se puede abarcar todo, pero vamos a tratar de ver algo. Hace unos 45, tengan abierta la palabra de Dios allí, unos 45 años atrás llegó a mis manos un librito que creo que el pueblo armenio lo debe haber leído mucho, o por lo menos lo debe haber leído. Jesucristo es el Señor. A ver, ¿quién lo leyó? Levante la mano. Me voy a poner el anteojo. Allá hay uno, Pablo Aslián. Era Alberto, ¿quién más lo leyó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, estamos viejos. Es una literatura vieja. Bien, Jorge Imitián era. Jorge Imitián. Cuando ese libro llegó a mis manos, casi que no quería saber más nada yo del Evangelio. Ya era convertido, obviamente. Y un día llega a mi mano, este libro lo compro. Cuando lo leí digo, chao, estoy al horno. ¿Cómo hago yo para vivir conforme al señorío de Cristo? No explicaba mucho el autor teológicamente. Si alguno lo tiene puede repasarlo. Yo lo tengo guardado por allí en mi biblioteca. Si es que no lo presté y no lo perdí. Hace unos años que no lo encuentro. Por ahí debe estar. Bien, pero son cosas que impactan tanto la vida que uno dice, bueno, o soy o no soy. Hablando con el Andrés Centulián, Alberto también lo debe tener, hay un cuadernillo, no voy a preguntar, eso también es viejito, pero se llama La oración fuente de poder. Es una compilación de hombres que oraban de tal manera que quedaron en la historia, y no le hablo de la época de Cristo, sino de 200 años atrás, de 2 siglos hacia adelante. Y hablando con Andrés un día sobre la oración, dijimos lo mismo. Después de leer ese librito, nos sentimos tan pequeños, que oramos tan poco y oramos tan mal, y somos tan inconstantes en la oración que ya no queremos casi orar. Bueno, no es el tema. Obviamente lo que había escrito Jorge Imitián, ¿no? O Imitián, perdónenme si me equivoco, a mí me impactó. Y como le digo, no había tanta teología, sino práctica. Y el libro, si lo pueden googlear, por ahí debe estar, Jesucristo es el Señor. Y como tengo tiempo hoy, Misael sabía, hace muchos años Hugo dirigía las reuniones en el Templo Viejo, y cuando sabía que me tocaba a mí o a Cacho, cantaba 2 himnos, un coro, arriba el predicador. Bueno, no voy a ser tan larguero, hermanos. Pero aún leyendo todos los libros que usted busque, teologías sistemáticas, libros de explicación, o sea, comentarios bíblicos acerca del señorío de Cristo, jamás nos va a quedar bien claro el gran misterio de la Trinidad. Lo que sí tiene que quedarnos claro es que Jesucristo ha sido, es y será el Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. Algunos autores y algunas personas dicen, bueno, como vamos a leer ahora, ya lo leemos, luego de la muerte de Cristo, como escuchamos hoy, y la posterior resurrección, apareció durante 40 días, como dice la palabra de Dios, no a los inconversos, sino a los suyos, y les dio mandamientos, luego fue llevado al cielo, ahí lo tenemos en Hechos capítulo 1, también en Lucas 24, Marcos 16, dio mandamientos y es llevado al cielo. Y de ahí en adelante, cuando asciende a los cielos, parece decir aquí, Filipenses capítulo 2, que Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay una confirmación ahí, hay una legalización, si vale el término. Hay un respaldo tremendo del Padre para aquellos que creían que Jesús era un profeta más, como pregunta él en Mateo capítulo 16, capítulo 10, ¿no? Sí, 16, sí. A Pedro y a los otros, ¿quién dicen que soy yo? Y uno dice que sos Juan el Bautista, ¿no? Ya murió. Otros Jeremías, otros algunos de los profetas, Elías. ¿Y ustedes quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya lo era antes. Y si hacen un ejercicio con el Nuevo Testamento, yo me tomé el tiempo, algunas veces, volví a repasar en esta semana, no van a encontrar una sola vez que los discípulos, los 12 apóstoles, obviamente que Judas, ¿no? Pero también le dijo Señor Judas, Maestro, Rabí, Señor, ese era el lenguaje con el cual los discípulos se referían a Cristo. Ahora, ¿cuántas veces le dijeron Jesús? Porque el ángel apareció y dijo a María, he aquí los que has concebido en tu vientre, ¿no? No es concebido de hombre, de varón, no, como dice también Juan capítulo 1, será llamado su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa ¿qué? Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Yeshua, Josué, del Antiguo Testamento, por eso también Oseas significa Salvador, también el que salva. Y en el Nuevo Testamento vemos que Él iba a ser llamado Jesús como hombre. Como hombre, escuchamos hoy, y lo hizo, venía a dar su vida. Por eso el Dios de la eternidad toma cuerpo humano, cuerpo de sangre y de carne, una naturaleza, dice Romanos capítulo 8, versículo 3, semejante a la nuestra, para poder pagar el precio que la ley demandaba por cada uno de nuestros pecados, que era el alma que pecare, esa morirá. Y la transgresión a los 10 mandamientos, ya lo vimos hoy, lo decía Esteban, era continua. Por eso una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre ajena para expiar los pecados del pueblo. Alguien inocente pagaba por el culpable y Dios tenía misericordia por un año más y el pueblo seguía en pie. Bien, cuando uno habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, lo único que irrumpe en el tiempo, si bien Dios no tiene tiempo, es la encarnación del Verbo, del Hijo. Por eso cuando uno recuerda a Miqueas capítulo 5, versículo 1, 2, cuando habla del Mesías que ha de venir, salvo la NBI, que yo tengo solo el Nuevo Testamento y lo marco no con lapicera, pero lo tengo bien marcado en la mente, es la única versión que no dice que las salidas de Cristo, su existencia, es desde los días de la eternidad. La Reina Valera sí, varias versiones, la NTVA lo dice también, la NBI no, y hay un error doctrinal allí, como hay otros también. No estoy en contra de la versión, léala, a mí no me gusta predicar con ella del púlpito. Las salidas del Señor son desde los días de la eternidad. Por eso Él es antes de la fundación del mundo y por eso el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo es Señor desde ayer, hoy y por los siglos. Si no, no diría jamás la Biblia Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora hay cosas, como digo, en el plan de Dios que se fueron cumpliendo. Cristo tenía que nacer de la Virgen María sin pecado, hacerse hombre, realizar el ministerio durante unos 3 años, comenzando como de 30 años, y siendo casi de 33 años, va a la cruz y se es cargado con nuestros pecados. Ahora bien, vamos a leerlo en Filipenses. Vamos a hacer una lectura y una rápida explicación para, si lo ponen en el televisor, lo leo de ahí, pero tiene que ser rápido. A ver. Bien, Pablo está hablando de la humildad, del considerarse unos inferiores a los otros, si hay un consuelo de amor, si hay alguna misericordia, si hay algún afecto entrañable, tengan el mismo sentir, sientan una misma cosa, hay que humillarse, hay que amar a los hermanos. Y el versículo 5, que dice,
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero la palabra Cristo. Seguimos. El cual siendo en forma, ahí la palabra morfe en el griego, no voy a usar mucho el griego, la palabra griega, primero que no soy erudito en esto, ni me interesa en este momento, pero ahí la palabra es morfe, es algo interior, es la sustancia, el cual teniendo la misma sustancia que el Padre y que el Espíritu Santo, lo que conforma la deidad del trino Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse cuando se humilla. Seguimos. Sino que se despojó a sí mismo. Esto se llama en la teología, en la cristología, perdón, ekenoceno, o sea, vaciarse, despojarse, dejar los atributos a un lado. No que no los tenía, sino que no los usa. Una vez dijo Samuel Pérez Milos, y en los libros de la Cueva también lo tengo allí, cuidado cuando decimos las cosas de las cuales Cristo se vació, porque es cierto que hubo un vaciamiento. Pero algunos dicen, bueno, cantamos nosotros tanto, haz tu majestad dejado. Obviamente que majestad es grandeza, poder, autoridad, lugar de máxima exaltación a la diestra de Dios. Pero Cristo escondió, permítanme la expresión, en su cuerpo, de carne y sangre semejante al nuestro, la divinidad para que los hombres lo vean de una manera diferente. Por eso las personas se decían, pero ¿cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es él el carpintero? ¿No están sus hermanos como nosotros? Judá, José, el otro. ¿No están sus dos hermanas también? La gente lo veía y veía un hombre más. Por eso las preguntas eran, ¿quién es este que siendo hombre se hace a sí mismo llamar como hijo de Dios? Era un hombre al cual la persona lo miraba y era un hombre, pero él, por generación, cuando nace, al ser engendrado por el Espíritu Santo, era, fue y será Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso hay momentos donde su gloria resplandece como en la transfiguración. Y Juan tiene que decir, lo vimos, lo contemplamos, palpamos, y Pedro dice, estuvimos con él en el monte y vimos su gloria. Y vino la voz enviada desde el cielo, que es más segura que la visión aún que uno puede tener, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, y tenemos la palabra, la Escritura, que es más segura que toda visión que podamos tener. Pero estos dos hombres, Juan y Pedro, estuvieron allí. Entonces él se despoja, deja la gloria, la usa por momentos para hacer milagros extraordinarios y cosas que ningún otro hombre hizo, hermanos. Tomando forma de siervo, ahí cambia la palabra. Forma ya no es esencia, es esquema. Es la parte externa. Es lo que ustedes ven de mí ahora, que ven al mismo petizo, pelado, con anteojos, morocho, charlatán, gritón, Juan. Él toma la forma que tenés vos, que tengo yo, que tiene usted, que tiene la hermana, que tiene el hermano. Como hombre, tomó la forma de hombre. Ahí ese esquema, o sea, lo que rodea, todo lo que es, bueno, tendría que hablar un médico acá, pero tenemos los huesos, los órganos vitales blandos, los órganos duros, la mente, el cerebro, todo. Él lo tuvo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué la palabra de Dios usa semejante y no igual? Porque no fue igual. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca tuvo tentaciones internas hacia afuera, sino que de afuera fue tentado hacia adentro. Por eso era imposible que él pueda pecar. Mientras que Adán podía caer en pecado y cayó, mientras nosotros, hasta que el Señor venga, no podemos dejar de pecar. No hablo de practicar el pecado, pero nos vamos a seguir equivocando. Cristo era imposible que peque. Me gusta siempre poner un ejemplo. Otro día no sé con quién lo hablaba. Fue a la provincia de Entre Ríos con un hermano, ¿no? Explicándole. Le digo, mira, agarra un vaso, le echamos tierra adentro. ¿Está? Le ponemos tierra 1 centímetro. Lo empezamos a sacudir al vaso y ¿qué pasa? La tierra comienza a levantarse, invade, llena la tierra, toda el agua, y el agua que era cristalina, aparentemente pura, al tener la suciedad abajo, sube a la superficie y lo que parecía limpio pasa a ser sucio. Y en Cristo fue al revés. Él fue puro por naturaleza. Él vivió venciendo el pecado. Él fue tentado en todo. El diablo lo tentó 3 veces y venció la tentación.
lo deja por un poco de tiempo y lo vuelve a tentar por medio de Pedro, por medio de este y el que. Siempre el Señor fue tentado y lo sacudía la tentación, claro que lo sacudió, con la diferencia nuestra que en Él, al no estar la concupiscencia inclinada al mal, jamás tuvo tierra adentro, nunca se manchó. Nunca en su interior estaba, ahí voy, ahí lo hago, ahí me meto, y si caigo una vez y si peco, jamás. En su peor momento, que fue cuando va a la cruz, él tiene que decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahí está la gran diferencia. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla también de las naturalezas. Él no tuvo la concupiscencia que tengo yo, y fue tentado, claro, en todo. En todo no significa que tuvo todas las mismas tentaciones. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo dice Hebreos que lloró y fue tentado en todo para venir a ser fiel y sumo sacerdote? Bueno, porque tomó la carne y fue tentado, pero fue diferente a nosotros porque fue el único Hijo de Dios. En esto para algunos se llenan de conflicto. Esa es mi posición, como la de algunos estudiosos de la Biblia. Si alguno piensa distinto, hermano, que Cristo podía caer en pecado, le digo que no es bíblico eso, y que las tentaciones de Él fueron semejantes, pero no iguales a la nuestra, por la concepción misma de su ser, ontológicamente, internamente. Lo que Él era muy diferente a nosotros. Bien, seguimos leyendo, por favor. Tomando forma de siervo, haciéndose obediente, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Seguimos? Bien. Hasta ahí vemos, hay 7 escalones de descenso, no hay tiempo, tenemos que seguir. Por lo cual Dios también, ahora habla del Padre, ¿no? ¿Qué hace Dios con Cristo cuando llega hasta la muerte? Y muerte, como explicaba Daniel Holguín el domingo pasado, muerte vergonzosa de cruz que los persas habían comenzado con esta tortura terrible, luego siguieron un poco los asirios, los fenicios, hasta que los romanos tuvieron esta ejecución como las peores. No solo por el sufrimiento, sino por la vergüenza de aquellos que eran crucificados. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mira esta palabra, se humilló a sí mismo antes, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hasta la muerte llegó, y muerte de cruz, por lo cual, por eso, el Padre lo exaltó también hasta lo sumo. Así como recorrió un descenso hasta llegar tan bajo, también el Padre lo comienza a elevar hasta lo más alto. Por eso la palabra de Dios que dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Y el que se exalta será humillado. Él voluntariamente, que no sabemos cómo fue desde la eternidad, se humilla. Algunos toman Isaías capítulo 6 y dice que cuando Cristo, ahí vio la gloria de Dios Isaías en el capítulo 6 y pregunta el Señor, luego que purifica los labios de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿Quién irá? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y se ha tomado por año que esto es el Padre, le dice al Hijo en la eternidad, antes que estén creados los ángeles, o no sabemos eso, he aquí, envíame a mí. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser? No. Pues no tengo Biblia. Cuando no tengo Biblia, hermanos, yo acepto que usted piense diferente. Puede ser que ahí esté diciendo Isaías en sus labios lo que pasó en la eternidad. Según Juan 1.1, en el principio era el verbo estaba de cara con Dios y el verbo era Dios. Ahora a veces nosotros tomamos palabras que no sabemos. Lo que sabemos es que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba dispuesto. Y obviamente que habrá habido una charla entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando no había ángeles, cuando no fue creada todavía la tierra y las estrellas y el hombre. Dios es Dios. Decía Sarkis, deja que algo lo sepa Dios. Y yo antes me ponía a discutir con él por estas cosas. Digo, ¿para qué? Ay, hermano, no, hermano, yo creo esto. Bueno, a ver, ¿cuál es la base? Vamos a la base bíblica. La base bíblica del hermano que viene a hablar con vos no tiene un sustento tan tácito, bíblico, que se puede afirmar. Y la tuya también a veces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay una doctrina que es invariable, que no se puede cambiar, que es la doctrina fundamental
de lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo, el pecado, la redención del hombre, la seguridad, la salvación, el reino venidero, la vida eterna, la iglesia. Bueno, tenemos muchas cosas que son firmes y seguras. En aquello, dice Pablo, a lo que hemos llegado, sintamos una misma cosa. Pensemos lo mismo, sintamos una misma cosa. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. A veces hay momentos que no llega la luz. No porque Dios no la dé, sino porque nosotros no lo entendemos. Y hay cosas que quedan encerradas allí. Seguimos viendo Peugeot City 500. No, eso no está en el pasaje. Bien, mientras vamos leyendo el pasaje vamos explicando algo. Bien, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre en el original. Dice el nombre. No hay mucho problema si uno lo explica, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Uno de los pasajes más tremendos de la Biblia. Algo venimos explicando, pero tenemos que detenernos allí. Hechos capítulo 1. Mira, hermano, esto es para un estudio de cristología de meses, pero tenemos que ir rápido por el tiempo. Bien, Hechos 1, Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Versículo 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién la había recibido? Aquellos 120, entre ellos Pedro y los 12 que se pusieron en pie en el versículo 14 del capítulo 1. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Acá hay dos señores, uno es Jehová el Padre y el otro es el Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra, mucha referencia del Salmo 110, hasta que ponga a tus enemigos, primero a los Corintios 15, 25, creo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, subraye y después piensa en su casa, los judíos crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Bueno, ¿por qué hago la salvedad? Porque estoy hablando con un hermano acá, creo que eran dos. Yo dije, yo no lo maté a Cristo, yo no estuve en la crucifixión. Y el hermano, con mucho cariño, me dijo, yo sí, yo creo que yo lo maté. Bueno, yo sigo sosteniendo que no. Por eso la Biblia, cuando Pedro enseña, y habla Esteban y otros, dicen que Judas fue guía de aquellos que crucificaron y mataron al Señor. Que Cristo haya muerto en 1000 lugares es otro tema. Ahora, yo no estuve ahí con la lanza, los clavos, no sé si hubiese ido, pero ahí el culpable fue Judas, que lo entregó, Pilato, que se lavó las manos, luego, y también la envidia de los sacerdotes. Me dijeron que el otro día yo bajaba la voz y atrás no se escuchaba, así que voy a hablar fuerte. Perdonen los que están adelante si es fuerte, así llega a los de atrás. Muy bien, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando la Septuaginta, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I, fue una iniciativa de Alejandro el Grande, que él quería que haya en la biblioteca de Alejandría un ejemplar de la Biblia, pero como él era clásico griego, hijo de Filipo II, que fundó la ciudad de los filipenses, allí estaba Alejandro, y él quería que haya una Biblia, que el Antiguo Testamento esté también en el griego. Si bien estaban los tres idiomas, el idioma de los judíos, que era el hebreo, la religión, el idioma del latín, que era el poder, los romanos habían gobernado el mundo por varios años, varios siglos, y también estaba el idioma clásico que más se usaba en el mundo de aquel entonces, que era el griego. Entonces Alejandro quería tener en la biblioteca de Alejandría una porción del Antiguo Testamento, por eso un año más o menos tuvieron para traducir la ley, los 5 libros de Moisés, los 5 primeros, luego llegaron hasta el siglo I. Ahí se usaba la palabra para Señor, que los judíos no querían usar la palabra Jehová, que era el tetragramón, que eran las iniciales solamente. Y al costado de las traducciones o de los escritos tenían cuidado de poner la palabra, entonces, Adonai,
Dejaban el espacio, no lo pronunciaban y usaban la palabra Adonai, que era la palabra Señor. Por eso en algunas versiones, como la NBI y otras, no se pone más el nombre Jehová, sino que se usa la palabra Señor. Esto es grave, no sé, a mí me gusta que nombrar a veces la palabra Jehová. Sería bueno por los testigos de Jehová, ¿no? Tendríamos menos problemas, pero seguimos adelante. Bien, de ahí en adelante aparece la palabra Señor en la Nueva Versión Internacional, y cuando se traduce del hebreo, del Adonai, al griego, se usa la palabra Kyrios, o se pronuncia la griega Kurios. Jesucristo es el Kurios. En esa época el saludo en el Imperio Romano era, agachaban la cabeza cuando se encontraba con otro romano, y era, el César es el Kyrios, el Kurios, es lo mismo. Y el otro le respondía, el César es el Kurios. Hola, ¿qué tal? Entraba al almacén a comprar, el César es el Kurios. El otro le respondía, el César es el Kurios. Y había una propaganda para el César en el imperio tremenda. Aparecieron los cristianos y empezaron a decir, Jesucristo es el Señor. ¿Qué? Jesucristo es el Señor. Denuncias, cárceles, tigres, leones, piras, crucifixiones y muertes. No tenemos más rey, le dijeron los judíos a Pilato, que el César. Este se ha hecho rey, pero es el rey de ustedes. No. Crucifícale. Pero a vuestro rey he de crucificar. No, pará, le dicen los judíos, envidiosos, el Sanedrín, los ancianos. No tenemos otro rey que no sea el César. ¿Cómo puede darse vuelta una persona, una religión que esperaba al Mesías? ¿Cómo fue que llegó a la cruz? Bueno, porque el Padre lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno se pone a ver la historia de la vida, el ministerio, la muerte de Cristo, ahí ve que solamente el Padre quería que Él vaya a la cruz. ¿Y qué significa Adonai, el Cristo? Bueno, la autoridad máxima, el más alto, el sublime, el que manda, el que ejerce autoridad sobre mi vida, el que tiene los mandamientos y los tengo que obedecer, es mi amo, yo soy el siervo. Siempre ha sido y será la máxima autoridad. Nosotros somos esclavos, Él es el amo, y el amo tenía la capacidad y la autoridad, y nadie podía decirle nada si Él le quitaba la vida a un esclavo. El esclavo no era nada delante de la sociedad. Y la mayoría de los creyentes, de nuestros hermanos, en esta época eran esclavos. Y muchos de ellos comían bien, si bien había amos buenos, entre comillas, eran los menos, tenían una buena comida en la fiesta que se hacía los domingos cuando estaba la celebración de la Cena del Señor, porque después comían poco. La comida de la antigüedad era miserable, aún para los soldados romanos era miserable. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y si uno va al original, la palabra opsonia, o si le quiere poner acento es lo mismo, opsonía es la miserable paga que tiene un soldado, es lo mismo que la miserable paga que te da el pecado, que es ¿qué? La muerte. Y cuando estos hermanos se reunían para el ágape, para recordarse, a recordar luego la muerte del Señor, tener la cena, Pablo los reprende y le dice, esto no es tomar la cena del Señor, porque algunos llevaban su propia comida, comían más, y algunos se embriagaban, entonces tomaban mal la cena del Señor. Pero para muchos de ellos era la comida más abundante en una semana. Muchos esclavos, muchos señores. Pablo dice, habiendo, en 1 Corintios, habiendo muchos señores, sin embargo tenemos un solo Señor, el cual es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él estaba por encima del César y por encima de toda autoridad. Por eso cuando Él es levantado entre los muertos, dice la Biblia, Dios lo levantó a Cristo de entre los muertos y lo puso sobre todo poder, sobre todo nombre, potestad y señorío y ángeles y principados y potestades y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. No va a haber jamás un nombre superior al nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. Y Él merece de nosotros, vamos a ver ahora cuando finalicemos, la obediencia, la sumisión. Por eso le dije al principio que cuando leí el libro Jesucristo es el Señor, me dejó mal. Y empecé a orar y a batallar contra la carne, contra el pecado, contra la lucha interna, porque tiene que haber un sometimiento tal, y lo vemos en el Nuevo Testamento, como todos le decían Señor.
Ustedes me llaman a mí maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Y si yo, el señor y el maestro, que es lo mismo, os he lavado los pies, en esa actitud tienen que tener ustedes para con los hermanos, pero siempre le decían a él señor. Y le voy a dejar un deber, no porque esté predicando yo les dejo un deber, pero busquen en todo el Nuevo Testamento cuál de los discípulos, cuál de los seguidores de Jesús, el Señor, se refirió a él hablando cara a cara o nombrándole fuera de estas dos expresiones. Cristo, Rabí y Señor. Rabí y Señor, Maestro y Señor. Anótenla, luego me dice, Juan, encontré tantas. Si encuentran más de 5, le regalo un auto 0 kilómetros. Si encuentran más de 20, le regalo 3 chalés y 10 autos 0 kilómetros. Como sé que no la van a encontrar, no le voy a regalar nada. Decía Esteban hoy, ¿quién tiene deuda? Digo, yo no tengo ni plata ni deuda. Por eso no me puedo endeudar. Bien, un chiste para romper un poco el hielo y seguimos con lo serio. Nosotros somos muchos a hablar de Jesús. Así vendría el Señor acá y se para. Él resucitó. Y se le aparece, me voy adelantando el tema porque se me va la hora ya. En el camino a Damasco. Hay un hombre que está enfurecido y encarnizado contra todos aquellos que eran seguidores del camino y seguidores de Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Amigo, con cartas, con poderes y autoridad para ir por los caminos, iba camino a Damasco para prender a todos aquellos que como nosotros se reunían en el nombre del Señor y echarlos en cárcel. Y él cuando da testimonio luego, 2 veces dice, yo los obligué a hablar, que tremendo Pablo, ¿no? Los obligué a blasfemar, a negar el camino. Pero fui recibido, dice 1 Timoteo 1, 11 y 12, a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero cuando le agradó al Señor Jesucristo, al Padre, revelar a su Hijo en mí, entonces fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Pero Pablo va en camino a Damasco, y hay una luz, y ahí él ve que lo que se le presenta no es algo común, no es un ángel. Todos vieron la luz, pero no escucharon la voz, solamente Pablo. Él la entendió. Y cuando se da cuenta que hay algo divino delante de él, ahí usa la palabra que sería Adonai en el hebreo, pero ahora es Kurios en el griego. Y él inmediatamente le pregunta al Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Claro, si no lo conocía. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque el problema era que los judíos acepten que Jesús era el Cristo, era el enviado, era el Rey de Reyes, el Señor de señores que vino para establecer un reino, pero primeramente vino a morir por nuestros pecados. El gran problema de los judíos era aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y vaya al capítulo 8 de San Juan y va a ir por todos los evangelios y la lucha que tuvo el Señor. Por eso cuando resucita de entre los muertos, como le dice Pedro en el primer sermón ahí en Pentecostés, al que ustedes crucificaron, Dios lo exaltó y lo sentó a su diestra y lo ha hecho, no que solamente le dio el nombre, lo ha hecho Señor y Cristo. Y yo nombré hoy, 1 Corintios creo, capítulo 15, versículo 25. Luego que Él resucitó, dice Pablo, ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Y es necesario que reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es el señorío de Cristo, que Él manda y uno tiene que obedecer, que Él dice y uno tiene que hacer. O sea, ahí baja del señorío la conducta de la iglesia. No es la iglesia la que le da a los fieles la palabra para que ellos la hagan. Es Jesucristo el Señor, que es cabeza de la iglesia, y le indica a la iglesia, a los ancianos, a los predicadores, a los miembros, en forma eclesial o cuando en casa leemos la Biblia, cómo tenemos que vivir. Yo no necesito tener nadie a mi lado que me diga, teniendo la Biblia. Ahora, claro que la explicamos, la predicamos y la proclamamos, pero es el Señor el que manda. Y cuando el Señor habla, dice la Biblia, cuando el Señor habla, calle toda la tierra. Siempre va a tener algo interesante que decir. Y el Señor a veces nos hace transitar por caminos buenos. Me quedan 10 minutos y terminamos.
y a veces por caminos escabrosos. A veces por el Señor celebramos la vida y a veces por el Señor tenemos que llorar la muerte. A veces por el Señor podemos decir, gracias a Dios tengo salud, pero a veces venimos de un estudio del médico y por el Señor también tenemos que tomarlo en nuestras manos, ir a aquel especialista que nos mandó a hacer el estudio y mostrarle a algún amigo que siempre tenemos en la iglesia, gracias a Dios por los hermanos que son médicos también, que los molestamos durante años, ¿no? Y les mandamos un WhatsApp, algo, mirá lo que me salió, chao, tenés que caminar, ojo con los triglicéridos, todo, pero a veces aparece una mancha. Y esa mancha, vamos a ver qué es. Y va a la tomografía computada y aparece un cáncer, un tumor. Y viene la lucha y viene el sufrimiento. Y a veces contento porque hemos tomado un trabajo que nos va a dar para mantener a la familia, a los hijos, pagar los gastos de la casa. Y a veces el Señor, no deja de ser Señor, también viene y dice, por ahora no vas a tener trabajo. El Señor es Señor y reparte dones en el cuerpo suyo, que es la iglesia, como Él quiere. Y aún no puso Dios en la antigüedad apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a los santos. Y hay otros que pasan a predicar y no tienen ese don. ¿Pero por qué Dios no me lo dio? Porque Él es el Señor y quiso donar a personas especiales, no especiales porque son mejores que otros, con dones especiales para alimentar y edificar a la iglesia. Y hay otros que no lo tienen. Y otros son especiales para llevar a cabo otros ministerios en la iglesia, que algún predicador no lo tiene tampoco. Por eso somos un cuerpo que se va complementando. Pero es el Señor el que nos hace atravesar las pruebas o las alegrías. Había un esclavo en la antigüedad que tenía un amo que era bueno. Y un día lo llama el amo, le dice, vení, sentate a la mesa. Él pensó que raro, porque de vez en cuando había una fiesta especial, lo hacía sentar cerca. Entonces le traen en una fuente, otros servidores, un melón, no voy a usar la palabra porque es fuerte, echado a perder totalmente. Entonces, bueno, este siervo del señor, del amo, lo mira, lo corta y lo empieza a comer. Y lo come, y lo come, y lo come. Entonces le dice el amo, pero fulano, ¿por qué te comiste el melón echado a perder totalmente? Y él se puso a llorar y le dice, es que amo, usted me ha tratado tan bien durante mi vida y me ha dado tantos regalos que como yo ahora no me iba a comer el melón echado a perder. Conmovió el corazón del amo y le dio la libertad. No somos libres de Cristo jamás, somos libres del pecado, pero somos esclavos de Él. Y a veces tenemos el manjar de la vida que nos sonríe, estamos de novio, tenemos buen trabajo, nos casamos, nacen los hijos, hay buena salud, todos sonríen la vida hasta que ¡paf! Ya lo dije, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen llorar y tenemos que estar preparados, porque Él es el Señor de nuestra vida, pero nada va a llegar a nosotros sin que el Señor lo mande. Y si Él es el Señor, va a seguir en su trono y va a seguir dirigiendo, manejando los hilos de la humanidad y principalmente de sus siervos, sus siervas, los hermanos, las hermanas, las familias, la iglesia, y nos va a permitir reírnos como llorar. Por eso Santiago dice, cuando en la iglesia hay uno que se ríe, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos con él. Pero si hay alguno que llora, tenemos que estar al lado también para llorar. Por eso no solamente vamos a los casamientos cuando nos invitan. Y está bien que a veces no nos invitan porque no pueden los hermanos, ¿no? Algunos tenemos una edad que ya quedarnos hasta tarde también no nos gusta mucho. Pero bien, pero a veces también vamos a los velorios. Y reímos y nos gozamos y comemos y bebemos, obviamente, lo que podemos moderadamente, pero a veces tenemos que estar ahí cuando baja el cajón y estar abrazando al deudo, a la hermana, al hermano que perdió la esposa, el esposo, un hijo, la hija, el padre, la madre, hermanos queridos por los cuales también hemos llorado. Y hermanos, la vida en la cual estamos es una lucha. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pues la vida es una batalla tremenda. Desde que abrimos los ojos comenzamos a batallar.
para respirar, para mantenernos. Nuestra madre, si nos dejan solos, morimos. Y de ahí en adelante crecemos y empezamos a ir hacia adelante. Y la vida cristiana es una lucha tremenda también. En muchas cosas semejante a los que no conocen a Cristo. Pero teniendo a Cristo en el corazón vamos creciendo a su semejanza hasta que Él nos venga a buscar. El niño del pesebre llega a ser el Señor de la cruz donde muere y cuando resucita ya quedó atrás. Hoy lo dijo Esteban, basta. La cruz, si bien sigue siendo el lugar donde Cristo murió por nuestros pecados, Daniel Holguín lo decía el domingo, ya Él no está en la cruz. Si Él estaría en la cruz estaríamos todos perdidos. Era un momento donde el Padre iba a cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Él fue hecho ofrenda por el pecado en un momento que nunca sabemos cuánto duró, pero luego de que es sepultado y sale de la tumba, el Señor lo resucita y como dije hoy, luego de 40 días es llevado al cielo y ya Cristo dice, vivió y no vuelve a morir, Romanos capítulo 14. Para ser Señor de los muertos, porque Él estuvo en la tumba, y para ser Señor de los vivos, porque Él resucitó y vive. Jesucristo es el Señor. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca, Romanos 10:9, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón adentro, cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, se cree para justicia, para que Dios te salve y te vista con la justicia de Cristo. Y con tu boca lo confesás para salvación. Es un acto simultáneo. El día que nos entregamos a Cristo le hemos dicho, Señor, sálvame. Pero inmediatamente le hemos confesado para salvación. Hay un cambio de vida por el señorío. Mateo 5:15-23, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ahí está el libro de Mitián, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, no tenemos que esperar, como algunos esperan, años, que Jesucristo sea su Señor para ser salvo. No, cuando recibís a Cristo, lo recibís como Salvador y como Señor. Él es el Señor. No lo podemos partir a Cristo. Él es el Salvador y Él es el Señor. Por eso van a ser salvos, van a entrar al cielo los que le han recibido y hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto significa que será sin equivocación siempre. A veces nos vamos a equivocar y a veces vamos a tener que confesar no solo que Él es el Señor, sino confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:5-9. Ahí está. Tenemos el ejemplo de la conversión de Saulo, que ya lo dije, y dijo el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos debajo de sus pies. Y Santiago dice en su carta, someteos pues al Señor. Sí, someteos. Es una palabra militar, upotazo. Ahí hay rangos. Por eso la Biblia dice, someteos en el Señor los unos a los otros. La mujer esté sujeta a su marido como al Señor. No es que sean diferentes las salvaciones para el hombre, para la mujer, pero en el hogar el marido es la cabeza y la mujer debe estar sujeta a él y el marido amar a la mujer. Y por eso en la iglesia hay roles también que el hombre puede realizar y la mujer no. Hay otros roles que todos juntos, hombres y mujeres, podemos alabar, adorar y hablar del Señor, pero no tomar el púlpito. ¿Qué es aquello que nos libra? Y con esto termino, hermanos. ¿Qué es aquello que nos ayuda para que el señorío de Cristo sea una realidad en nuestras vidas? Primeramente, una búsqueda de la comunión con Él. ¿Qué le voy a obedecer si me levanto a la mañana y me acuesto a la noche? Y esto ha sido algo extraño en mi vida. Hablamos con unos hermanos el domingo, escuché a un pastor famoso que dijo que el que no ora de rodillas, la oración Dios no la escucha. Hermano, es una exageración eso. Hay hermanos que están postrados, hermanas grandes, y están orando por la iglesia nuestra, y han orado en cama durante 4, 5, 10 años por la congregación. No importa la posición, lo que Dios está mirando es la posición del corazón. Pero tenemos que estar dispuestos a que lo primero en el día que se nos presente sea la presencia de Dios, buscarla en oración. Lutero decía, si no oro a la mañana, yo no lo hago, y le soy sincero,
2 horas el enemigo me gana la batalla. Y ahí está en el libro, el folleto que yo le digo, si quiere, yo lo puedo prestar para que le hagan fotocopia. La oración, fuente de poder, pero no lo presto porque no lo quiero perder. Un día murió un siervo de Dios, está en el mismo libro, dice que cuando abrieron su habitación, estaba toda salpicada al costado donde él oraba por los clamores que salían de su boca, cómo oraba. Jesús se levantaba temprano a orar. ¿Y cómo vamos a reconocer el señorío de Cristo? Si no vamos a la Biblia diariamente y le decimos, Señor, como Pablo, ¿quién eres cada día? ¿Qué quieres que yo haga ahora? No todos los días son iguales. Mañana tendré una misión que no la tuve hoy, si Dios me da vida, y vos también. No sabemos qué nos espera mañana, el martes, el miércoles. Hay cosas que las tenemos todas digitadas. Primero que no sabemos si vamos a vivir. Dios puede cambiar los planes. Dios te puede cambiar, pero en un instante. La oración, la comunión, la Biblia, la congregación. El pensamiento constante de que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, tenemos que obedecerle. Como leí una vez en un libro, en el Oriente, el camello se agacha cada mañana. Pero que el camello es alto, no se lo puede cargar a esa altura en el desierto. Hay que tener un montacarga, una escalera. Y espera que su amo lo cargue. Cuando lo termina de cargar, se pone erguido y el amo y el camello comienzan el camino. Puede ser que le digamos al Señor mañana a la mañana, Señor, agachados en el espíritu, o arrodillados, o sentados, o en la cama, Señor, semejante al hombre que se comió el melón amargo y al camello que cada día se agacha, pon tu carga sobre mí, porque yo sé que tu carga es ligera y la puedo llevar si tú me la pones. Él siempre nos va a poner una carga, siempre nos va a llamar, Él es el Señor. Y no vamos a hacer como Pedro, que cuando le dijo, Pedro, mata y come, Pedro que le dijo, Señor, no. Hay una contradicción. Hay que ponerse en el lugar de Pedro también. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Claro que no. Pero hay una contradicción. Señor, no. ¿Y cuántas veces en nuestra vida le decimos, Señor, no? Y cuando Él nos dice no, nosotros decimos, Señor, sí. Y fracasamos. Tenemos que venir con la cabeza agacha y pedirle perdón por nuestra forma de vivir. Yo no sé si el Espíritu al preparar el tema me guió más a pensar en que Él es el Señor y reconocerlo. Porque teniendo este pensamiento firme, la obediencia va a venir sola. Nos va a costar, pero vamos a obedecer. Y tenemos que proclamar. Cantamos un coro, Jesucristo es el Señor, ya en mi vida es el Señor, ya en la iglesia es el Señor, del universo es el Señor. Él es el Señor. Y toda lengua lo va a confesar hoy. Luego que resucitó, 2000 años pasaron hoy. Si estamos vivos, el domingo que viene. Y luego toda lengua de los ángeles, de la iglesia, de los inconversos, de los ángeles caídos, no sé cómo lo harán, pero todos van a reconocer y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no lo hacemos hoy? Hemos cantado, le hemos alabado y hemos confesado que Él es el Señor. ¿Oramos?